Mi tóxica experiencia con una mujer mayor. Mi historia con ella comienza hace un año. Yo soy lesbiana y ella se define como bisexual. Ella era mucho mayor que yo y en ese entonces yo tenía 23 años y ella 40. Ambas somos de la misma ciudad. La conocí en Facebook Parejas, lo cual considero que fue mi primer error. Nuestro primer contacto fue el día en que fui a conocer el lugar donde iba a trabajar. Ella me consiguió ese empleo, el mismo lugar donde ella trabajaba, aunque duré muy poco en él. El día que me incorporé a la empresa, ella comenzó a tratarme muy lindo. Me decía cosas como: yo te llevo a cualquier lado, yo te cuido. Y la verdad es que me empezó a conquistar. Hoy que lo pienso, todo fue extremadamente rápido. El día que la conocí me presentó a su familia, sus hijos, su hermano. Y todo lo que me decían era que conmigo era muy diferente, que tenía una vibra totalmente distinta a la de su ex. Nosotras solo habíamos hablado por mensaje, pero yo en ese momento solo me sentía halagada y me dio mucha ternura. Yo contestaba cosas como: es que yo sí sé querer bonito y amar bonito. Les aseguré que la iba a respetar en todo momento. Después de eso recuerdo que en una llamada que tuvimos, cuando llevábamos menos de un mes, ella estuvo a punto de decirme te amo. Pero yo le expresé que no se podía amar a una persona en un mes o en días, que eso se iba dando conforme a la convivencia, al trato. Traté de decírselo lo más amable y cautelosa posible, ya que no quería herir sus sentimientos, pero en mí sabía que era muy pronto y que era lo correcto. Aún así se molestó, pero no hubo gran conflicto al respecto. Días después yo renuncié porque no me sentía cómoda. El ambiente laboral era en extremo feo y estresante. Lo platiqué con ella y quería que supiera el porqué de mi decisión. Le comenté que era una jefa bastante negativa. A mi parecer no sabía muy bien cómo dirigir de la mejor manera. Ella solo escuchó y lo pasó. El 15 de septiembre me invitó a salir, salimos a desayunar y en esa ocasión yo la llevé a los lugares a los que a mí me gustaba ir, a centros comerciales, cines, cafeterías. Yo estaba muy feliz de que ahora ella conociera lo que a mí me gustaba hacer, pero comenzó a decirme que se sentía muy rara y yo no entendía por qué. Al preguntarle, solo me dijo que ese no era su mundo, pero que le había gustado cuando le compré una gorra de 700 pesos, lo cual sentí que se le había hecho mucho. Yo le contesté que esas cosas me gustaba hacer cuando alguien me importaba y la quería. Nuestras pláticas comenzaron a ser más intensas y profundas. Nos preguntábamos de todo y en una plática salió el tema de nuestras ex. Yo sabía que en una ocasión se había ido a un concierto con quien en ese momento me dijo que era su amiga. Fue tal cual el primer día que nos vimos. Pero ese día me confesó que en realidad con quien había ido era su ex. Me sentí extraña por la mentira, pero no me molestó. Al final yo también tenía contacto con mi ex y éramos amigas, así que se lo conté. Le dije que no había problema, ya que yo también me llevaba con mi ex y la quería mucho, que yo lo veía súper normal, ya que sabemos que ninguna busca algo. Además, ella era muy consciente de que estaba saliendo con alguien y me apoyaba. En fin, yo sentía que estábamos teniendo una buena plática y muy relajada hasta que vi su expresión. Se enojó mucho. No le pareció en absoluto que tuviera contacto con mi ex. Me dijo que ella ya había cortado todo tipo de relación con su ex y me reclamó el por qué yo no había hecho lo mismo. Yo no quería problemas con ella, así que hice como que terminé toda relación con mi ex cuando en realidad no lo hice. En una plática con mi ex le conté lo que había pasado y decidimos usar su segundo nombre para guardarla en mis contactos, poder seguir hablando y no tener problemas con mi novia. Yo la quería mucho, era mi amiga y no la quería perder. Pasó el tiempo y un día que yo le comenté que iría al cine con mi mamá y hermana, me quise arreglar linda ese día. Le mandé una foto de cómo me veía y comenzó el caos. Comenzó a decirme con groserías que a dónde iba a ir, que si me iba a ir a un antro o qué. Le dije que no, ni siquiera me gustaban los antros y ella lo sabía. La pelea fue muy intensa y ella se puso muy mal ese día. A partir de ahí no pararon las peleas ni reclamos. Hubo una por el tiempo de conexión en WhatsApp. Cuando yo la conocí tenía mi hora desactivada y ella se molestó por eso, así que la tuve que activar para que no se enojara y pudiera controlar mis tiempos. También se enojaba si no tomaba con ella. Otra pelea constante era cuando salía con mis amigos y me reclamaba porque pasaba mucho tiempo sin responderle. Me decía que seguramente me había ido de fácil acostarme con ellos. Todo eso con groserías y palabras mucho más fuertes. Yo le decía que no, que el tiempo que le dedicaba a ellos era el mismo que le dedicaba a ella. Con todo eso empecé a sentirme muy controlada. Toda mi familia estaba en contra de esa relación. Todos me decían aléjate de ahí, pero yo ya no sabía cómo irme. Estaba cegada, aunque ya ni siquiera me la pasaba bien. Un día salí con mi ex. Sabía que estaba mal haberle ocultado el que seguía en contacto
esa persona a la que le contaba todo y a quien acudía cuando me sentía mal. Y con todo eso quería y sentía la necesidad de verla. Así que le tuve que inventar a mi novia que salía con otra amiga. Y ese día, cuando iba en camino a ver a mi ex, me empezó a marcar por videollamada. Me dijo que quería ver cómo iba vestida, no en un modo lindo, solo era por celos. No sabía qué hacer, pero ya me estaba hartando. Aún así, no le dije nada, me quedé callada. Ese día se enojó mucho porque subí una historia en donde me estaba tomando una cerveza y me respondió, claro, y conmigo no quieres tomar. Vale, sigue disfrutando. Se enojó otra vez. Pasaron horas y no le respondí. Después de muchos mensajes y llamadas, vi su mensaje preguntándome si ya había llegado a mi casa. Le respondí que iba llegando y se volvió a enojar porque no le avisé que ya iba a casa. Fue cuando por fin le contesté y le dije, pareciera que te enoja que salga con mis amigos. Cada que salgo terminas muy molesta conmigo. Me dijo que no se enojaba cuando salía. Solo con que le avisara que estaba bien, no tendría por qué haber problemas. Al final se hizo la ofendida y no me habló durante 3 días. Cuando me volvió a hablar me dijo que iría a un funeral. Yo le dije que me avisara cuando llegara si podía. Me imagino que se le olvidó o no sé, porque al final nunca me avisó. Así que yo le mandé un mensaje como a las 11 de la noche y le puse que me había quedado esperando su mensaje, pero que esperaba que todo estuviera bien y que ya estuviera acompañado. Le comenté que ya me iría a dormir. Pero al parecer eso también la hizo enojar. Al día siguiente me empezó a reclamar que por qué no le daba tiempo de estar sola, que ella ya estaba grande para dar explicaciones de dónde andaba y con quién. Ese día me terminó. Pero a principios de diciembre arreglamos las cosas y la llevé a mi casa a presentarla con mi familia. Fue mi peor error. Ella se portó súper buena onda con mi familia. Sentí que algo por fin había cambiado, así que la empecé a llevar más y más a mi casa. Y bueno, mi mamá la sobrellevaba. Ya llevábamos aproximadamente 4 meses. Hicimos una posada en mi casa y ahí la presenté formalmente con toda mi familia. Me empezó a decir que siempre le tocaba que las personas la llevaran a su casa y que la presentaran como la primera novia oficial, y que eso ya le aburría. Me hizo sentir tan mal con eso. Ese día todos vieron cómo era nuestra relación y me dijeron, ella te manda, ella te está manipulando, y yo no lo quise ver. Al día siguiente ella me marca temprano y me pregunta que a qué hora iría. Yo le dije que no iría porque ella me había dicho que solo nos veríamos el día de la posada. Se enojó y me colgó. Nuevamente pasaron 3 días sin hablarme, hasta el 24 de diciembre que le mandé un mensaje con un hola. Me contestó como si nada y esta vez yo ya estaba molesta y le dije, ¿en serio no me hablaste por 3 días? Ella me dijo, tú sabes perfectamente que estos días son muy pesados para mí y no tengo tiempo para nada. Pero lo más extraño es que sí tenía tiempo para Facebook, TikTok, etc. Se lo dije. Me empezó a reclamar y al último de su extenso discurso me dijo, al final tú solo eres mi novia de fin de semana, porque no te puedo ver entre semana. Me molesté mucho. Yo solo pensaba, yo sí la quiero y no solo la considero de fin de semana. Después de eso que tanto me lastimó, pudimos arreglar las cosas. Se enojaba si no la veía los domingos, porque decía que mis domingos eran solo de ella. Pero yo no me podía enojar si ella ponía un compromiso el domingo, porque se ofendía. Era mucha violencia que yo no percibía. Llegó enero y yo iba a tener una operación de muelas del juicio. Estuve esperando a que me dijera cómo estás o algo. Lo único que recibí fue un visto durante 3 días de nuevo y un mensaje que decía, estoy muy ocupada y no tengo tiempo. Esto me estaba empezando a dar mucha ansiedad y me enojaba mucho, pero lo volví a pasar. Esto se convirtió a que terminábamos y regresábamos. Era agotador. Pasaron semanas, nos volvimos a pelear y tuvimos una plática de 6 horas con promesas de que íbamos a mejorar y a ser mejores la una para la otra. Siempre que peleábamos yo terminaba llorando y en mi casa ya lo notaban porque incluso dejaba de comer. En febrero hubo una situación que me molestó bastante. El 14 de febrero salimos a celebrar y todo lindo. Me vino a dejar a mi casa y ese día me lastimé el tobillo. A los 2 días me vino a ver y me trajo una pomada, pero lo que parecía ser un día con un gesto lindo se convirtió a una pelea, porque me dijo que ella solo le había salido del corazón traerme la pomada, más no ponérmela, pero que se sintió obligada, cuando yo ni siquiera se lo pedí. Aún así yo la invité a comer a mi casa y también hubo un problema por eso. Me dijo que no era una muerta de hambre. Yo le dije que mi invitación había sido por educación, pero prefirió ver la tele y no convivir con mi familia. Al final me dijo que su educación y mi educación eran totalmente diferentes. Todo esto era un desgaste constante. Todo lo que no veía lo empecé a ver y claro que ya no era lo mismo. Creo que nunca fue una relación sana. Volvíamos a pelear muy fuerte y yo solo aguantaba. Una vez me iba a golpear solo porque decía que era su forma de romper el hielo en el momento de pelear.
Al enojarme, ella se enojaba de vuelta y terminábamos. Ese día ella tuvo una situación con su coche, le rompieron el cristal. Entendí que tenía mucho coraje, pero jamás voy a comprender que pensó que yo había mandado a romper su vidrio. No sé quién creía que era, pero yo sé muy bien que no soy esa clase de persona. El 10 de marzo fue su cumpleaños y un día antes la vi. Fue cuando comenzaron las peleas aún más fuertes. Yo el 9 tenía un compromiso, el cual no le importó y me hizo ir a verla. Regresé corriendo a mi compromiso y me dijo que esto era para que viera que sí le importaba. Pasó ese día y tomó mucho. Me marcó borracha, pidiéndome perdón por haberse puesto así. Solo le dije que me marcara cuando ya estuviera un poco sobria. Me marcó como a las 2 de la mañana y me dice, pensé que me ibas a apoyar. Yo le dije que no. Ella sabía muy bien que no me gustaba que se pusiera así con el alcohol y se enojó. El 10 nos volvimos a ver. Me dijo que sus hijos no le hablaban por el tema de la bebida y se puso a llorar. Yo la consolé y le dije que en lo personal tampoco me gustaba que mi pareja fuera una borracha. Me dijo, es que a ti nada te gusta de mí. Cuando ella se la ha pasado criticando, que si me cortaba el cabello, que si me ponía uñas, que si me arreglaba, que hablaba muy fresa, en qué gastaba mi dinero y por qué no le daba dinero a ella. Le dije que ya tenía 41 años y que debía tener en cuenta que a sus hijos no les gustaba verla así, pero bueno. En una ocasión me marcó y yo no sentí el celular y me empezó a decir que yo era una fácil, que a dónde me había ido y yo pues venía dormida de regreso a mi casa. Después de eso no me habló durante todo el día, hasta el día 21, que ella se fue a Puebla a ver a su artista favorito y yo me quedé a ver a mi artista favorito. Nos vimos el domingo y ese día me llamó la atención algo. Ella estaba entrando a su WhatsApp de archivados y tenía a una tal Andrea. Sí me enojé bastante. Me bajé del carro porque me vino a dejar y le dije qué onda con eso. Se enojó, se puso nerviosa y decidió irse. Así pasaron 2 semanas en las que no supe lo que había pasado y fueron peleas, peleas y más peleas. Después yo tuve una pelea con mi mamá tan fuerte que me iba a quedar sin nada. Le pedí apoyo a mi novia y lo único que recibí fue un ya te había dicho que estaba cansada. Me ignoró hasta el día siguiente. Le volví a escribir y me dijo tu familia está mal porque no acepta tu preferencia. Yo le dije que solo quería un abrazo y me dijo que un abrazo no solucionaría nada. Llegamos al sábado y en la madrugada me terminó. Me dijo que ya estaba harta de mí, de que yo fuera una niña de casa y de que me tuviera que dar explicaciones de todo. Con eso caí en depresión por 2 semanas. Después recibí un mensaje de ella en donde me amenazaba por alguna situación con su ex, que nunca terminé por entender. Yo solo quería que esto dejara de ser tan extremo. Ese día yo estaba trabajando y caí en un ataque de ansiedad. Decidí bloquearla, ya no podía más. Pasó el tiempo y un mes después me marca y me vuelve a amenazar, diciéndome que ella me iba a meter una demanda por acoso. Fue ahí cuando le colgué. Decidí no caer más en su juego ni engancharme. Incluso cambié mi número. Hoy, 4 meses después, ya no sé de ella. Y solo puedo decir que fue un caos desde el principio. Aún sigo tratando de entender y superar cosas, pero claro que aprendí una gran lección con esta relación. ¡Guau, guau, guau, guau! Esta historia me deja pensando varias cosas. Primero, quiero que sepan que todo lo que diré después de sus historias es una reflexión y lo que me dejan en el corazón. Nada de lo que yo diga es con verdad absoluta, pero sí con mucho análisis y criterio. Y claro, cuando hay cosas en las que he tenido cierta experiencia, pues les daré mi más sincero consejo. Lo principal es que uno no puede juzgar porque no le toca y porque ha estado ahí, en donde por más que le estés pasando mal y veas que todo es horrible, sigues ahí, puede ser por muchas razones, pero creo que la principal es por falta de madurez emocional. Uno empieza a explorar lo que es el amor. Y si no tienes una guía o ejemplos correctos, vamos sobre la marcha descubriendo cuál es el mejor camino o realmente cómo se debe de sentir un amor bonito y saludable. El día de hoy les puedo decir que en una relación la confianza lo es todo. Esta bella seguidora reconoce que se equivocó al ocultar el tema de la ex, seguir hablando con ella. Y sí, ocultar cosas aunque sea con la intención de evitar problemas, siempre termina creando más problemas y desconfianza. Pero, un enorme pero con mayúsculas, aunque sabemos que ella no actuó bien en ese aspecto, nada justifica los celos desmedidos, los insultos, la manipulación, ni la violencia psicológica. Una persona que te ama de verdad no va a necesitar controlarte, vigilarte, ni mucho menos castigarte con silencios. El amor no se debe sentir como una jaula, comadres. Debe ser un espacio de confianza, de libertad. Y claro que va a ser posible que alguien te falle. Nunca vamos a estar exentos a que por más amor y confianza alguien llegue a cagarla. Pero respecto a los celos, quien vive con los celos es quien peor se la pasa. Tú entrégate, sé fiel a ti, a tus principios. Y si la otra persona decide arruinar eso, entonces no era la persona para ti. Solo te dejará más camino abierto para que alguien llegue y valore lo que eres.
Y ahora, uno sabe que no somos perfectos, ¿verdad? Si realmente lo quieres, busca cambiar. Identificar por qué haces lo que haces, ve a terapia. Y si aún así esa persona ya no quiere estar contigo, te tocará afrontar las consecuencias de tus actos. Pero créeme que serás una mejor persona después de eso si decides hacer un cambio por ti. En lo personal pienso que cuando nos vemos obligados a esconder partes de nuestra vida por miedo a la reacción de la pareja, ya estamos en una relación dañina. Y cuando además hay insultos, manipulación, lo más sano es reconocer que ahí no es, comadre. Porque de verdad que si te quedas ahí cada vez va a ser más difícil salir. Generas una dependencia muy dolorosa. Creo que esta historia nos recuerda algo fundamental. Podemos equivocarnos, pero lo que nunca debemos permitir es quedarnos en un lugar en donde se pierde la paz, la seguridad y el respeto propio. Yo me quedo con esa idea. El verdadero amor no controla, no hiere, no exige que dejes de ser tú. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Han pasado por una relación en la que se sentían vigiladas o juzgadas por todo? Les leo en los comentarios. O mándenme su historia, lo que quieran.